Entré a esa habitación creyendo que era mi hogar, y salí entendiendo por qué nunca me amaron. Durante muchos años pensé que el problema era yo. Pensé que había nacido con algo roto, algo que no encajaba. Desde niño sentí que estaba de más, como si ocupase un lugar que no me correspondía. No era algo que me dijeran con palabras, sino con silencios, con miradas que se desviaban, con cenas donde todos hablaban menos conmigo. Yo estaba ahí, pero nunca estaba dentro. En esa casa aprendí temprano que el amor no siempre se grita. A veces se niega en voz baja. Mi madre cumplía con todo lo básico: comida, ropa limpia, un techo. Pero nunca recuerdo un abrazo sincero. Nunca una caricia sin prisa. Su voz conmigo siempre era correcta, pero distante, como si hablara con alguien ajeno. Como si cuidarme fuera una obligación, no un deseo. Mi padre, él era diferente. Frío, distante, como si mi sola presencia le incomodara. Cuando entraba a una habitación, él se iba. Cuando hablaba, él no respondía. A veces sentía su mirada clavada en mí, pero no era una mirada de preocupación, sino de rechazo. Como si yo fuera una pregunta incómoda que nunca quiso responder. Crecí preguntándome qué había hecho mal para merecer ese desprecio silencioso. Tenía hermanos. Ellos sí pertenecían. A ellos sí los miraban con orgullo. A ellos sí los defendían incluso cuando se equivocaban. Yo era el que siempre escuchaba frases como: no es el momento, luego hablamos, no exageres. Nunca fui la prioridad, nunca fui la elección. Y aunque nadie lo decía abiertamente, yo lo sentía en cada gesto, en cada cumpleaños olvidado, en cada regalo comprado a última hora, en cada foto familiar donde yo aparecía al borde, casi fuera del encuadre, como si mi presencia fuera opcional. Con el tiempo aprendí a no pedir, a no molestar, a no necesitar demasiado. Me convertí en alguien silencioso, observador, el que escucha más de lo que habla, el que entiende antes de preguntar. Pero por dentro, algo se iba rompiendo lentamente, porque ningún niño debería crecer preguntándose si merece amor. Había una habitación en esa casa que siempre estuvo cerrada. Desde que tengo memoria, esa puerta no se abría. No era un cuarto de visitas ni un depósito. Era algo distinto. Lo sabía porque cada vez que preguntaba, las respuestas eran rápidas y cortantes. No entres ahí. No es asunto tuyo. Esa habitación no existe. Esa última frase siempre me heló la sangre. ¿Cómo que no existe? Yo la veía todos los días, al final del pasillo, oscura, silenciosa, como esperando. A veces de niño me quedaba parado frente a esa puerta. Imaginaba qué había detrás. Pensaba que quizás ahí estaba guardado algo mío. Algo que explicara por qué me sentía tan fuera de lugar. Pero bastaba con que alguien me viera para que me alejara rápido. En esa casa, la curiosidad también estaba prohibida. Con los años dejé de preguntar. Aprendí que en esa familia había temas que no se tocaban, que había verdades enterradas, y que yo era el último que tenía derecho a conocerlas. Me acostumbré a callar, a observar, a sobrevivir emocionalmente sin hacer ruido. Pero la sensación de no pertenecer nunca desapareció. Era como una sombra que me seguía incluso cuando estaba rodeado de gente. Incluso cuando sonreía. El día que todo cambió fue una noche común. No hubo discusión. No hubo gritos. La casa estaba vacía. Mis padres habían salido. Mis hermanos no estaban. Por primera vez, el silencio no era incómodo. Era pesado. Denso. Como si la casa respirara algo que llevaba años guardando. Caminé por el pasillo casi sin pensarlo. Mis pasos me llevaron directo a esa puerta, la de siempre, la que nunca se abría. Noté algo extraño. No estaba cerrada con llave. Me quedé mirándola varios segundos. Sentí miedo. No de lo que pudiera encontrar, sino de confirmar lo que siempre había sospechado. Mi mano tembló cuando toqué la manija. Parte de mí sabía que no debía hacerlo. Otra parte, cansada de no saber quién era, necesitaba entrar. Abrí la puerta lentamente. El aire era diferente.
más viejo, más denso, como si el tiempo se hubiese detenido ahí dentro. La habitación estaba casi intacta, una cama individual, un escritorio de madera gastada, ropa doblada en un armario, cuidadosamente ordenada. Nada parecía abandonado, solo detenido, como si alguien hubiera salido un momento y nunca regresado. Sobre el escritorio había cajas, fotos, papeles amarillentos. Sentí un nudo en el pecho. Ese cuarto no era un depósito, era un recuerdo vivo. Tomé una foto al azar, un hombre joven sonriendo. No lo reconocí. No era mi padre, pero algo en su rostro me resultaba inquietantemente familiar. Sus ojos, su expresión, su forma de mirar. Seguí revisando. Más fotos. El mismo hombre. Siempre el mismo. En distintas edades. En distintos lugares. Con la misma sonrisa. Y con mi madre. Mi madre. Feliz. No una felicidad discreta. No una sonrisa forzada. Era una felicidad real. Abrazándolo. Mirándolo como nunca me miró a mí. En ninguna de esas fotos aparecía mi padre. Solo ellos dos. Riéndose. Viviendo algo que yo nunca vi en casa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entonces encontré las cartas. Eran muchas. Escritas a mano. Algunas de mi madre. Otras de él. Leí una al azar. Y luego otra. Y otra. Cada palabra era un golpe. No eran cartas inocentes. Eran cartas de amor. De un amor profundo. Prohibido. Doloroso. Un amor que había existido antes. Y durante el matrimonio de mi madre. Las fechas coincidían. Las cartas hablaban de miedo. De culpa. De decisiones forzadas. De despedidas que no querían ocurrir. Hablaban de un hijo. De alguien que no debía existir, pero que ya existía. Y entonces leí una frase que me dejó sin aire. Si algún día nuestro hijo pregunta por mí, dile que siempre lo amé. Nuestro hijo. Sentí náuseas. El cuarto giró. Me apoyé contra la pared para no caer. Todo encajó de golpe, de la forma más cruel posible. Yo no era el hijo de mi padre. Yo era el recuerdo viviente de una traición. El error que nunca pudieron borrar. El motivo silencioso de su desprecio. Ese hombre, el de las fotos, era mi verdadero padre. De repente entendí todo. Las miradas incómodas. El rechazo constante. La frialdad. Yo no era odiado por quien era, sino por lo que representaba. Yo era la prueba constante de algo que intentaron enterrar. Esa habitación no estaba cerrada para proteger un recuerdo, sino para esconder una verdad que los avergonzaba. Me senté en el suelo. No lloré. No grité. Solo respiré. Porque por primera vez en mi vida, la culpa dejó de ser mía. Yo no había nacido mal. Yo no había fallado. Yo había nacido en medio de una mentira que nunca me permitieron entender. Las cartas contaban que mi padre biológico había querido estar presente, que había pedido verme, que había suplicado no ser borrado, pero fue apartado, alejado, silenciado. Aceptó desaparecer para no destruir una familia que, irónicamente, nunca me aceptó a mí. Ese cuarto era lo único que quedaba de él, de lo que pudo ser, de lo que me fue negado. Salí de esa habitación siendo la misma persona, pero con una verdad que lo cambiaba todo. Ya no necesitaba aprobación. Ya no necesitaba encajar. Comprendí que nunca me amaron, porque amarme significaba enfrentar lo que habían hecho. Y eso era más de lo que podían soportar. Cerré la puerta con cuidado. No por ellos. Por mí. Porque ese cuarto, que nunca fue mi hogar, fue el lugar donde dejé de odiarme. Donde entendí que a veces no nos rechazan por lo que somos, sino por lo que les recordamos. Desde ese día dejé de pedir amor donde solo había culpa. Y aunque esa casa nunca fue mi hogar, esa verdad me dio algo que nunca tuve: paz.